Seguimos en Set al Día, llega el momento del análisis y de la reflexión. Comienza, como les decíamos, ahora. Hoy tertulia de nivel, no se la pierdan. 3 analistas para reflexionar lo que está ocurriendo, que no es poco, y lo que puede pasar a partir de ahora. Hablamos de Gobierno central, hablamos de si habrá pronto o no presidente del Gobierno. Les presento, está esta noche con nosotros el director de la UNED en Valencia, don Javier Paniagua. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Profesor, mucha incertidumbre de lo que puede pasar. Sí. ¿Habrán elecciones generales? Pues puede ser, está dentro del panorama constitucional si no se cumple lo de la investidura que hayan elecciones. Bueno, pues lo analizaremos. Gracias por estar con nosotros. Sí. También esta noche político valenciano. También nos gusta tener sus reflexiones. Vicente Ibor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está viviendo todo lo que estamos? Pues la verdad, yo creo que estamos en un momento histórico porque nunca ha pasado una situación de inestabilidad tan grande, por lo menos desde el año 77 hasta ahora, y desde luego pues con todas las espadas en el aire, con cualquier opción abierta. Yo creo que es muy aventurado decir lo que va a pasar porque nadie sabe lo que va a pasar. Supongo que se apurarán hasta últimas horas las posibilidades de negociación por un lado y por otro, y si nos abocamos a elecciones, pues esto ya sirve de pre-campaña electoral, porque da la sensación que algún partido está más en campaña que negociando. Pues gracias por estar con nosotros. Y nuestro tercer invitado, también nos gusta mucho su análisis y reflexión, es el presidente del sindicato CESID, Daniel Matoses. Buenas noches. Muy buenas noches. Hemos asistido a 2 investiduras fallidas de Pedro Sánchez, lo esperado también, no hubo sorpresas. Sí, no, era lo que se esperaba porque así lo habían avanzado ellos y el resto de partidos políticos. Por lo tanto, no ha habido ninguna sorpresa. Yo estoy viviendo estos momentos con incertidumbre y preocupación, porque es que creo que nos están tomando el pelo a todos los españoles. Pienso que sí que habrá que ir a unas nuevas elecciones y además que es conveniente ir a unas nuevas elecciones. Porque aunque llegaran a un acuerdo, bueno, salvo que fuera un acuerdo que yo creo que no se va a producir, pero si es un acuerdo del bloque de izquierda como se pregona, no, el otro sí que sería más consistente. Pero como no se van a producir, están engañando a la gente en el sentido de que el Partido Popular, por ejemplo, si en ese acuerdo Ciudadanos-PSOE se estableciera que el presidente del gobierno iba a ser Mariano Rajoy, pues seguramente el Partido Popular suscribiría perfectamente el acuerdo que habían alcanzado Ciudadanos y el PSOE. Por lo tanto, no están preocupados por el qué, sino por el quién, por lo contrario de lo que pregonan, por lo contrario de lo que predican, todos. Y en ese sentido, pues a lo mejor es quizás que vayamos de nuevo a elecciones, que vendrían a representar como una segunda vuelta en Francia, y me imagino que entonces se buscaría más el voto útil por parte de unos y por parte de otros. Bueno, la primera vez que escucho que es necesario unas elecciones, me gusta esa reflexión también. No, yo no quisiera que fuera necesario. Pero que todo indica que no va a quedar otra opción. Visto el escenario, seguramente es lo mejor. Vamos a centrar todo esto en nuestra tertulia política, hoy especial en Ágora. ¿Qué ha pasado hoy? De nuevo, discursos de los líderes en torno a que habrán o no negociaciones para llegar a un acuerdo. Los escuchamos. De momento no habrá nuevas consultas de los representantes políticos ante el rey. Hoy ha recibido al presidente del Congreso, Patxi López, después de la sesión de investidura en la que el candidato socialista Pedro Sánchez obtuvo el no de la Cámara. Se abre un tiempo para que los partidos negocien. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha anunciado que llamará a Pedro Sánchez. Y el señor Sánchez se ha presentado con su nuevo socio y ha fracasado en 2 ocasiones. Entonces, el señor Sánchez o nos lleva a elecciones, lo cual sería un disparate, o yo le pediría que si no quiere acordar, al menos deje gobernar a quien ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular. El PSOE mira a su izquierda para pedir a Podemos que no impida la formación de un gobierno. Que no lo bloquee, que o bien participe o bien deje al resto formar ese gobierno del cambio porque lo necesita nuestro país. El líder de Ciudadanos ha pedido a los partidos que eviten una nueva convocatoria electoral. Yo les pido a esos partidos que bajen de los extremos, que bajen del discurso y se pongan a trabajar por España. Desde Podemos han pedido un gobierno de progreso y han negado sentirse presionados por la posibilidad de que el PSOE deje de apoyar a sus alcaldes en minoría. Pues más de lo mismo, otra vez los 4 portavoces de las grandes formaciones hablando que dejen gobernar, que no bloqueen, que bajen y se pongan a trabajar. Y el papel del rey, fundamental también, señor Paniagua. Bueno, yo creo que está cumpliendo con lo que dice la Constitución. A mí me parece que no hay que
decir, con todo certidumbre, estamos dentro de una estructura constitucional. Quizás decir, es que no lo habíamos vivido nunca. Claro, pero eso, quiere decir, está bien que la Constitución haya previsto cómo se elige al presidente del Gobierno, cuáles son los elementos para elegir el Gobierno y su presidente, y después, pues si no se da esas circunstancias porque no se llegan a acuerdos en la estructura parlamentaria que hay en estos momentos, pues que se producen unas elecciones. Pero vamos, a mí me parece que yo no le veo... hay toda una exaltación porque no ha ocurrido nunca, pero alguna vez tenía que ocurrir. Ya los propios constituyentes lo preveyeron en las normas constitucionales, y por tanto, si somos constitucionalistas, pues a mí me parece que esto es lo que debe cumplirse. Es decir, señor Ibor, escuchábamos otra vez hoy a Mariano Rajoy con ese mensaje que deje gobernar a quien ha ganado las elecciones. Bueno, yo creo que es que el Partido Popular no ha ganado las elecciones. El Partido Popular ha sido el partido más votado, pero eso no quiere decir que haya ganado las elecciones, porque uno, cuando gana las elecciones, es porque puede formar gobierno. En este caso, el Partido Popular, en mi humilde criterio, no ha ganado las elecciones. Ahora nos encontramos en situación que se acaba de abrir. Primero, la prudencia del rey, que efectivamente está ejerciendo el poder moderador que le establece la Constitución española, pero lo está ejerciendo de forma prudente y moderada, porque creo que va a acertar en dejar a los partidos políticos que primero hablen para luego ver quién tiene opciones reales. Y en segundo lugar, que se han puesto las cartas sobre la mesa, porque ahora ya hoy se ha anunciado que el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos van a actuar como un solo partido a los efectos de negociar. Si alguien tenía duda de que Ciudadanos era un partido de centro-izquierda, como dicen sus propios estatutos, pues ahora la duda está ya desvelada. En cualquier caso, efectivamente, la lógica indica que tiene que gobernar quien tiene más votos, pero yo dudo mucho que esa interpretación sea tan favorable al Partido Popular como entiende el presidente, porque posiblemente cualquier otra coalición lo superaría en votos. Señor Matos, es la postura del rey, decía, cuando veíamos esas imágenes, que le ha parecido correcta de no convocar de nuevo esa ronda de encuentro. Me ha parecido correcta, porque esto sería la ceremonia de la confusión. Si acaba de celebrarse el segundo debate de investidura y ha quedado reflejado que nadie cuenta allí con una mayoría suficiente, pues difícilmente ahora pues esa mayoría se hubiera conformado. Es preferible que los partidos, si es que pueden alcanzar algún acuerdo, pues lleguen a él, y entonces el rey pues decida proponer a alguien, pero ahora pues yo creo que ha actuado muy correctamente el rey en su función constitucional, como decía Javier. Y lo que manifestaba antes, pues lo amplío ahora un poquito más. En el supuesto de que, por ejemplo, el PSOE, no Ciudadanos, el PSOE alcanzara un acuerdo con Podemos y con estos dos o tres partidos, además de Podemos, como son Izquierda Plural, Compromís y no sé cuál más, bueno, está claro que ese gobierno no sería un gobierno consistente ni sólido, que es lo que necesita nuestro país. Difícilmente podría gobernar en esa situación, y además, en cualquier caso, no se podría llevar a cabo ninguna reforma constitucional, que es lo que todos han pregonado, claro, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, además de 123 diputados. Por eso es por lo que yo creo que, a pesar de que pues no sería muy aconsejable, no parece a priori muy conveniente que haya nuevas elecciones, y están diciendo los líderes políticos que sería un auténtico debacle y tal y cual, pues lo dicen ante las cámaras y ante el micrófono, pero fuera de cámaras dicen que el 26 de junio van a haber elecciones. Y todos se están comportando como si se tratara ya de una pre-campaña electoral. El señor Ibor, claro. Hay que añadir una cosa. Podría darse la circunstancia que coyunturalmente se consiguieran votos para una investidura, pero luego hay que gobernar. El gobierno, hay multitud de discrepancias entre estos partidos de izquierda y extrema izquierda que quieren gobernar, de tal naturaleza que se daría la circunstancia o la paradoja que habría iniciativas que saldrían con los votos del Partido Popular y el Partido Socialista y tumbarían. Claro, y les pregunto entonces yo, ¿nos va a cambiar el panorama unas elecciones generales de nuevo, señor Paniagua? A mí me alegra mucho que haya dicho Vicente que efectivamente no se puede hablar de quién en nuestro sistema electoral no se puede hablar quién ha ganado las elecciones si no se tiene mayoría absoluta. Tenemos ya una trayectoria en los ayuntamientos, en las diputaciones y en las autonomías, donde se ha llegado a acuerdos políticos, unos mejores, otros peores, pero ha habido unos acuerdos.
Esto es una cosa inédita porque hasta ahora habían gobernado los dos partidos principales, que son el PSOE y el PP. ¿Por qué? Porque tenían mayorías cualificadas o tenían mayorías absolutas. Entonces, y después las fuerzas que no eran estas mayoritarias eran muy minoritarias. En algún caso, pues con Convergencia y Unió, que tanto PSOE como PP pues, configuraron gobierno. El sistema electoral nuestro es un sistema de la ley de Hont que permite los acuerdos. ¿Sí? Y por lo tanto no se puede decir en ningún caso que yo he ganado las elecciones. Vean usted, hay otros sistemas electorales en Europa donde se le da, por ejemplo, en el caso de Grecia o en el caso ahora de Italia, se le da un suplemento al que tiene mayor número de votos. Esto no está aquí contemplado. Por lo tanto, ¿por qué no se pueden llegar a acuerdos? Yo creo que se pueden llegar a acuerdos, de hecho, han llegado a acuerdos el PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos es un partido liberal, el PSOE es un partido socialdemócrata. No se puede llegar a acuerdos probablemente con partidos como Podemos, pero ¿se cree la gente que el resultado de unas nuevas elecciones va a ser diferente? Esto le pregunto yo, ¿cambiaría? Yo creo que no. Yo creo ¿Cambiaría que el panorama? mis compañeros del CIS, que son los sociólogos que normalmente trabajan allí, me dicen que los resultados son más o menos parecidos. Serían similares. Eso es lo que dicen. Claro, Otra señor cosa Ibor, es, señor Matoses, bueno, ¿y qué yo- conseguimos con unas nuevas elecciones? Yo disiento, pero vamos, no deja de ser una especulación porque Claro, no tenemos es una datos. especulación. Yo creo que... Yo estoy hablando de sí. lo que dicen los del CIS, que bueno, no es simplemente con las técnicas que ellos tienen y con los elementos que tienen, normalmente suelen acertar. Digo como tendencia. Sí, hoy, como lo tendencia. digo porque hoy La Razón ha publicado una encuesta Sí, bueno, que está, el muestreo está obtenido justo después del debate de la fallida investidura y bueno, la unión entre Ciudadanos y Partido Popular lo deja, esa unión, a 2 escaños de la mayoría absoluta. No deja de ser una encuesta igual que la del CIS, peor o mejor, pero es una encuesta que efectivamente es posible que deje entrever un cambio de tendencia. ¿Por qué lo digo? Porque el Ciudadanos yo creo que ha cometido un error histórico. Yo creo, es mi opinión, ¿eh? No lo he leído en ningún sitio ni es ningún argumentario. ¿Por qué? Porque los votantes de Ciudadanos en gran medida proceden de votantes descontentos del Partido Popular que por la corrupción o por ver caras nuevas o por lo que sea, pues han decidido votar a Ciudadanos. Parte de ese voto lo ha perdido Ciudadanos con el acuerdo con el Partido Socialista. También es cierto que puede captar votos que votaban al Partido Socialista y que ahora puede recuperarlos. Con lo cual, puede haber ese pequeño cambio de fuerzas, Las bases, sí. porque a lo mejor con un pequeño cambio de fuerzas las mayorías cambian sustancialmente. Entonces, quizás unas nuevas elecciones sea la solución. Quizás. Bueno, especular claro, efectivamente, lo podemos hacer, pero también hay otras encuestas, no hechas precisamente por el CIS, sino hechas por otras plataformas de los medios de comunicación que hablan de que Ciudadanos puede dar un aumento importante, se habla incluso de un aumento de 20 diputados más, que lo convertiría en casi 60 diputados, que el PSOE perdería 3 o 4 ¿Y el Partido que el Popular? Partido Popular también perdería. Es decir, bueno, estamos en una situación... Un panorama confuso que nos llevaría al mismo punto de salida, a la misma casilla, señor Matoses. Yo valoro mucho la actitud, creo que responsable, de Ciudadanos en todo este proceso. Creo que ha mostrado una voluntad conciliadora y transversal con todos los partidos, no le ha puesto líneas rojas nada más que a aquellos que no creen en la unidad de España y en ese sentido pues ha propiciado acercamientos con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Esto es cierto, yo creo que aquí Yo debemos creo reconocerlo. que Ciudadanos pues ha tenido una actitud responsable. Yo creo que son los que han antepuesto el interés de la ciudadanía a cualquier otra circunstancia. Y yo creo que si se repiten las elecciones, que yo creo que sí que se van a repetir, si se repiten, Ciudadanos subirá, creo yo. Daría la sorpresa. Y ¿Estamos de acuerdo? estas nuevas elecciones Sí. supondrían, pues a lo mejor, de hecho, pues como una segunda vuelta, como he dicho antes, de las elecciones que se producen en otros países, como en Francia, etcétera, etcétera. Hay que verlo y con se esta buscará lectura. más en esas segundas elecciones, seguramente, el voto útil. ¿Ha jugado un buen papel Ciudadanos desde el punto de vista de Vicente Ibor? Yo creo que no. No, ¿por qué? Yo creo, por lo menos desde el punto de vista político, que afecta a su formación política, no. Es posible que sea un papel responsable, porque desde luego el que le ha ofrecido entrar al gobierno ha dicho sí, vamos a negociar, y aparte ha conseguido imponer gran parte de su programa electoral. Pero yo creo que políticamente ha sido un error porque pactar tan claramente
con el Partido Socialista. Y además el tono del debate de investidura, atacando de la forma que ha atacado al Partido Popular, que puede ser su socio de gobierno en los próximos días. Creo que se ha equivocado por primera vez Albert Rivera, porque es una persona muy hábil y muy centrada. Y en términos de Comunidad Valenciana, bueno, pues la negativa a reconocer la deuda histórica de nuestra comunidad como elemento indispensable para formalizar el pacto con el Partido Socialista, creo que le va a perjudicar gravemente a sus intereses electorales, por lo menos aquí, con lo cual puede que hubiera alguna sorpresa. Es cierto que hubieron tonos de discusión y en esos dos debates, señor Paniagua. Hay todavía una especie de... como si la gente se retuviera. Vamos, si conocemos otros parlamentos y sobre todo con una gran trayectoria, la gente se insulta mucho en el Parlamento. Bueno, pero eso no. Sí, pero me refiero que y se dan besos y cosas de eso. Sí, pero en el Parlamento inglés, por ejemplo, los debates son muy directos, donde la gente descalifica, y incluso las campañas electorales. Nadie puede prever, por ejemplo, que una campaña electoral hecha en Gran Bretaña en 1945, cuando se presentaba Churchill por una parte, que era el que había ganado la guerra mundial, y por otra parte el líder de los laboristas, que era Attlee en aquel momento, la campaña electoral que hizo el Partido Conservador es decir, oiga, ¿usted no ha visto la cara en un momento en que se había producido la guerra, que los nazis habían sido derrotados, y le decía el Partido Conservador al Partido Laborista, oiga, pero ¿usted no ha visto la cara que tiene este Attlee? Si parece un señor de la Gestapo. O sea, eso era una campaña electoral. Lo habitual. Una campaña electoral. Bueno, pues quiero decir que... Bueno, aquí también hemos escuchado mucho, señor Paniagua, pero es que eso es lo normal en una campaña electoral. ¿Sí? Eso es lo normal. Quiero decir, la gente... un debate parlamentario. Una cosa es saber diferenciar las cuestiones. Es decir, está bien que en vez de que la gente se enfade en la calle, que se peguen tiros en la calle, como está ocurriendo en algunos otros países, que se debata el Parlamento, que haya ese tipo de crítica, no nos debe de extrañar. Hombre, no, a mí no me gusta. Si me lo plantea, es mucho mejor ser educados, es mucho mejor tener un cierto... Pero si... ¿Fue duro Pablo Iglesias con sus palabras al Partido Socialista, hombre, señor Matoses? Yo creo que fue duro e inconveniente. Y lo del talento está muy bien, pero lo del talante tampoco va mal. El talante no va mal. Y el respeto es fundamental. Respecto a lo que decía el compañero contertulio Ibor, yo tengo que decir que, desde luego, creo que Ciudadanos ha hecho lo que tenía que hacer porque ha apoyado al único que podía apoyar. Es que ha sido el único candidato que ha aceptado el reto de serlo. Solo podía apoyar a Pedro Sánchez, Ciudadanos. Y con Pedro Sánchez quería alcanzar un acuerdo al Partido Popular. Lo que pasa es que Pedro Sánchez dijo que no. Pero que si hubiera podido hubiera alcanzado el acuerdo con el Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que Rivera ha hecho lo que ha podido hacer dentro de las circunstancias en las que se ha visto envuelto. A ver, señor. Aquí hay un panorama que es que, por una parte, Ciudadanos trata de copar el espacio político del Partido Popular, y es lo que está intentando hacer, con una renovación desde las perspectivas de lo que es un proyecto liberal, conservador, y por otra parte Podemos, que trata de copar el electorado de la socialdemocracia. Otra cosa es si Podemos es una socialdemocracia renovada, y si cuando entren en un gobierno, como están entrando en algunos ayuntamientos, va a ocurrir lo que ocurrió históricamente con la socialdemocracia, que la socialdemocracia aceptó el sistema parlamentario, aceptó la democracia como un sistema de cambios sin ningún tipo de problemas, y al mismo tiempo la libertad comercial, la libertad de empresa, etcétera. ¿Eso es posible? Hombre, hay sus dudas, porque Podemos, pues, desde otra perspectiva, le achacan que está metido en un panorama, pues lo que era antiguamente el Partido Comunista. Eso Rivera se lo dijo de una manera muy clara. Es decir, un comunismo que ni siquiera es el eurocomunismo que planteó Carrillo y planteó Berlinguer en Italia o Marché en Francia, porque muchos de los que estaban en Izquierda Unida pasaron
porque se hicieron socialdemócratas también y pasaron al PSOE. Es decir, la socialdemocracia en Europa ha tenido una trayectoria de cambio revolucionario a una aceptación de que la democracia es un elemento fundamental. Y eso el PP también ha aceptado, que quiere gobernar con el PSOE. Si es que hay un problema personal. O sea, yo creo que aquí hay un problema personal. El Partido Popular, desde el principio, el propio Rajoy, ha planteado que él no tendría ningún inconveniente en gobernar con Ciudadanos y con el PSOE. Con esa gran coalición, eso es verdad. Pero eso es un problema de tipo... de ego, es un problema de ego. Pero Javier, el problema es que el panorama político parlamentario está absolutamente revuelto, de tal forma que lo que no es de recibo es que una fuerza política como Podemos un día sea antisistema, otro día sea de izquierda marxista-leninista, otro día sea socialdemócrata, un día sea arriba y abajo y otro día izquierda-derecha. Porque al final no sabemos a qué nos atenemos. Y si hay que pactar necesariamente para formar gobierno, o para una investidura, o para iniciativas parlamentarias con ese número de diputados, que por cierto entre ellos también son heterogéneos, habrá que saber por lo menos qué línea ideológica tienen. En la BBC hacen un programa todas las noches a la 1, hora española, 12, hora de allí, muy interesante, que nos ponen a caldo. Nos ponen a caldo, pero ridiculizándonos hasta el absurdo. Yo lo oigo y me duele. A mí me duele. ¿Pero en qué sentido, señor Ibor? Pues el beso en la boca de estos dos. Iglesias. Por ejemplo, la segunda intervención, hablando del chascarrillo de La Sexta, de la Levi, con no sé qué. Eso son anécdotas que lo que hacen es erosionar la seriedad que teníamos fuera de España. Y al final, hombre, es verdad, perdón, Fermín, perdón, Javier, un poco de dignidad, de recuperar la dignidad, un poco. Yo estoy de acuerdo Los socialistas, yo he escuchado a socialistas insignes y a diputados antiguos que decían que las formas son tan importantes como el fondo, tan importantes. Estoy de acuerdo. Se han perdido. Estoy de acuerdo. Bueno, se han perdido, no, sino simplemente cambiado, que también se han cambiado, hay otras formas, pero también quiero recordar que en gran parte, si Podemos ha tenido esa proyección tan grande, es porque el Partido Popular, que ha controlado las dos televisiones más importantes, que son la 3, la 4 y la Sexta, sobre todo lo que es Planeta, el Partido Popular ha hecho para contrarrestar la fuerza que pudiera tener en la situación de crisis, cuando tenía una mayoría absoluta de 186 diputados o 183, no recuerdo ahora, ha posibilitado que estas fuerzas tuvieran una plataforma televisiva tan grande que hoy día han creado algo que no saben cómo cortar. Y eso es también eso es una responsabilidad también. Yo creo que insignes socialistas de la transición, que después fueron personas de ciencia y conciencia, pues utilizaron términos en el Parlamento que de talante tenían poco. Por ejemplo, Alfonso Guerra llamando Taur del Mississippi a Adolfo Suárez, Gregorio Peces Barba, que es una persona cuya memoria pues muchos reconocemos la gran valía de Gregorio Peces Barba. Pues yo recuerdo con el ministro de Interior Rosón hablando de un etarra, diciéndole que Letarra era el ciudadano Arregui, no sé si recordáis el episodio, pero también exactamente igual. Por lo tanto, no es ninguna novedad. En aquella época, en la época de la transición, con Suárez como presidente, la oposición socialista era muy dura, era durísima. Y la de Fraga también. Sí, pues ya ves cómo estaba el pobre Suárez, estaba cogido por unos y por otros. Si es que Suárez es, diríamos, el Rivera de ahora, porque cuando el Partido Popular le critica por un lado y Podemos por el otro, pues lo que pasa es que ahora con esta unión de PSOE y Ciudadanos, pues la verdad es que estamos... Y respecto a lo de la financiación, es cierto, parece ser que es cierto, que había puesto alguna traba Ciudadanos con respecto al ofrecimiento que hizo Pedro Sánchez a Compromís de resolver el tema de la financiación valenciana. Eso es posible, pero quien ha tenido en la mano resolver el problema de la financiación valenciana ha sido el Partido Popular estos últimos 4 años que tenía mayoría absoluta. Ha tenido en su mano algo que han tenido poco. Viene de una ley del 2009. Eso lo hizo Zapatero y los responsables son los socialistas, de acuerdo. Pero el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta 4 años. Y esos 4 años podía haberlo resuelto. Las leyes de financiación autonómica, la primera la hace Felipe González, la aceptan todos. La segunda la hace Aznar en el año 2002, la aceptan todos. La tercera, en la esto fiscal
sí que los del PP se abstienen y solo en el Parlamento es cuando votan en contra. Pero tampoco había grandes diferencias, es decir, el tema de la financiación, que alguna vez esto se tendría que poner... Lo hagan, siempre se queda alguno descontento. Claro, es que este es un tema que yo creo que está, a mí me parece, dentro de la especulación o de la opinión, está mal planteado. Bueno, es decir, nos daría para otro programa, yo creo, la financiación. Por cierto, se oye mucho el tema del pacto a la valenciana. Creo que estos días en el Congreso de los Diputados, hoy declaraciones de nuevo al respecto de Pedro Sánchez, que alababa la imagen de Mónica Oltra. Decía en concreto que ojalá Pablo Iglesias tuviera el talante de Mónica Oltra. ¿Cómo verían nuestros contertulios este pacto a la valenciana? Que tanto es un ejemplo de pacto. Bueno, el pacto a la valenciana, el que lo ha usado en el debate ha sido Pablo Iglesias, más que el PSOE. A ver, yo creo que aquí Mónica Oltra es un animal político que ha nacido para esto. Yo creo que la cintura política, desde la discrepancia más absoluta desde el punto de vista ideológico de gestión que tiene Mónica Oltra, no la tiene ni de lejos Pablo Iglesias. Dicho esto, el pacto a la valenciana yo no sé si aquí va a funcionar, es pronto. Ha pasado un 25% de la legislatura, un año de legislatura y de momento de gestión poco. Muchos gestos cara a la galería y gestión poco. Es verdad que consiguieron firmar un pacto del Botánico y cogió la izquierda más radical, nacionalista radical, y la izquierda más moderado socialdemócrata. Lo han conseguido, pero otra cosa son los resultados. Yo no creo que sea un ejemplo a seguir, ni mucho menos. No es un ejemplo a seguir. Me parece que Oltra es una persona que ha vivido y creo que ha nacido en Alemania y por lo tanto tiene una cultura germánica. Y habla el alemán perfectamente. Vienen de las televisiones y de las radios alemanas para que ella... Yo no creo que una persona formada en un gimnasio, en una escuela, sea radical. Es decir, toda la filosofía germánica, etcétera, es una filosofía de entendimiento. Entonces yo creo que Oltra pues, está dentro de una perspectiva política, pero yo no creo que sea una persona especialmente radical. Es verdad lo que ha dicho Vicente, de que ha sido Podemos el que ha hablado del pacto a la valenciana, que es posible. Pero por primera vez en el Parlamento, la referencia de Valencia es importante. Quiero decir, quedémonos con esto, porque se hable en España por primera vez, que no sea la naranja que sacó González Lizondo con Felipe González, que se hable de que aquí por lo menos nos hemos entendido en un proceso, pues oye, a mí no me parece tan mal. Señor Matoses, ¿cómo suena esto de pacto a la valenciana? Que lo pongan como ejemplo. Pues yo creo que en ningún caso sería un pacto a la valenciana, porque un pacto a la valenciana, aquí quien gobierna es el PSOE con Compromís. Sí. Y Podemos dicen de mando a distancia. Hombre, si Podemos se abstiene, el gobierno cae. Si Podemos se abstiene y Ciudadanos y el PP pues votan al unísono, como ha ocurrido con la Comisión de Investigación de la Consellería de Sanidad, pues los proyectos del gobierno valenciano caen. Luego la situación y el escenario es de debilidad, de un gobierno débil, que seguramente en función de lo que ocurra en Madrid se puede resentir aquí los pactos. De hecho, unos y otros ya han amenazado con que, aunque luego lo han desmentido, pero siempre se desmiente lo que de verdad se dice. Y han amenazado con romper pactos en grandes ciudades, en comunidades, etcétera, etcétera, si no se llegaba a un acuerdo en el gobierno central. Y hay que tener en cuenta que aquí, como Chimo Puig es presidente, porque así lo ha querido Compromís y Podemos, pues lo lógico es que Pedro Sánchez diga que ojalá Pablo Iglesias fuera como Mónica Oltra, que es la que ha permitido que Chimo Puig sea presidente. Eso es verdad, pero también estamos aprendiendo en gran parte la sociedad y también los partidos políticos, que ya lo habían hecho en las elecciones municipales y lo habían hecho tanto el PP como el PSOE, como otros partidos en las autonomías, en las diputaciones, y estamos aprendiendo a convivir con formas políticas diferentes. Esto es verdad, en los ayuntamientos se vive de otra manera, estos pactos, ¿no? Yo creo que pactos antinatura, incluso. Yo creo que no hay que darle de personas el pacto más que un sentido de debilidad. Es decir, hoy día en Europa, salvo las elecciones mayoritarias que son en Gran Bretaña, en los demás sitios se están dando... Sí, pero Javier, yo te voy a explicar el porqué de la debilidad, porque yo sí que tengo, por cierto, no es un 25%, es menos, porque no hemos llegado al mes de julio, que es cuando... En junio un 25%.
Bueno, pues en las consellerías se produce un mestizaje en cuanto a que si el conseller es del PSOE, el secretario autonómico es de Compromís, y el los director directores general generales están mezclados. Y tú que has tenido, que tienes una trayectoria política de mucha experiencia, sabes que siendo un único partido el que gobierna, hay problemas entre primer y segundo escalón de entendimiento en demasiadas ocasiones. Imagínate si el conseller es de un partido de diferentes y el colores secretario políticos. Se autonómico complica es de todavía otro. más, ¿no? Muchísimo Sí, se complica, más. pero- Y eso dificulta la gestión de gobierno. Eso es verdad. Dificulta mucho la gestión Pero de también gobierno. es verdad. Y todavía es pronto para conocer lo negativo de esa situación, porque claro, ahora Ha pasado la muy poco euforia tiempo de para haber alcanzado el valorarlo. poder. Sí, pero decía, señor Pero Panelo, tenemos también elementos positivos. como Es por decir, ejemplo. el elemento positivo de entenderse con fuerzas Sí, sí, que claro. sean diferentes a las nuestras. Es decir, eso que dices es cierto. Es decir, muchas veces en los partidos políticos uniformes Hay corrientes. no solamente hay corrientes, sino que hay enfrentamientos fuertes, tanto en el PSOE como en el PP. Javier, pero de momento se han entendido para ocupar sillones. Bueno, está por eso ver la es una gestión. interpretación. Sí, es mi interpretación. Es una interpretación pero que yo está que ver la es gestión. decir, a lo mejor se han unido porque quieren hacer una política diferente a la que se A lo ha mejor hecho. quieren, Y eso pero- también es legítimo. Sí, es legítimo y a lo mejor quieren, pero el resultado de lo que es gestión pura y dura, no política. Estamos viendo en Valencia los semáforos con faldas y con coletas. Muy bien, está muy bien. El urbanismo no machista. Bueno, no sé muy bien qué quiere decir. O ir en bicicleta a trabajar. Estamos viendo eso. Pero gestión poca. Pero vamos Y a ver, de verdad entramos- que habría que ya ha pasado definir- casi un año. tendrías que Ya ha pasado un definirme año. qué entiendes por gestión. Pues porque que los servicios funcionen, que la Pues es que gente yo limpie. creo que yo voy a los hospitales y funciona el hospital. pero peor, yo voy peor. a cojo un autobús y funciona el autobús. Hombre, yo veo sí, que las... pero eso es la las, inercia, otra cosa bueno, es la gestión, la inercia, la pero claro, la inercia. inercia es la gestión. O sea, no hay inercia si no hay gestión. Sí, pero Eso es Quiero la, decir, yo eso es interpreto la gestión de profesionalidad otra los forma. empleados Claro, públicos. no, no, que interpreto la sin gestión de otra directivos forma. públicos seguramente funcionarían. bueno, pero a lo mejor Entramos estamos sin en gobierno la y sin recta- y sin en la embargo- recta Bélgica final. están sin un No, gobierno. ya sí, ya tienen Nosotros gobierno. también. Han estado mucho un año tiempo y 12, un año y en 2 meses funciones. y 2 meses en Se gobierno. nos acaba el Pero, tiempo, hombre, yo les creo voy que- a preguntar, última reflexión a nuestros 3 invitados de lujo, y les decíamos hoy tertulia de nivel, importantes reflexiones las que estamos escuchando esta noche. ¿Qué va a pasar? Porque con la calculadora en mano parece que no sale ni para una parte ni para la otra. Comienza un tiempo nuevo desde hoy y hay 7 semanas para que se cumpla el plazo límite para convocar de nuevo las elecciones. Señor Matosa, su reflexión final. Decía al principio que lo mejor que puede pasar es que hayan de nuevo una cita Lo con las menos urnas. malo, lo menos malo. Lo menos Yo malo. creo que van a haber elecciones. El PSOE nunca pactará una investidura en la que precise la abstención o el voto favorable de partidos independentistas o medio terroristas. Estoy convencido, porque eso sería su suicidio político y que por su idiosincrasia, trayectoria e ideología no lo puede permitir. Por lo tanto, yo creo que van a haber nuevas elecciones. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, señor Matoses. Señor Ibor. Bueno, yo no ¿Su soy, previsión yo de lo no, que puede no pasar? soy capaz de prevenir nada. Lo único que sí que creo que soy capaz, como todo el mundo, es que Mariano Rajoy no podrá ser presidente de gobierno. Y la duda que queda es si este pacto antinatura extraño y radical y extremista va a mover a Pedro Sánchez para como sea ser presidente, lo cual sería un desastre, y por lo tanto la opción menos mala, estoy con Daniel, sería unas nuevas elecciones y bueno, a ver si la gente reflexiona y si no, volver a empezar, pero ya con la seguridad de que efectivamente eso es lo que quieren los ciudadanos. Gracias, señor Ibor, por estar con nosotros. Buenas noches. ustedes. Profesor Paniagua, su reflexión Yo final. creo que estamos en una sociedad que es Europa, aceptamos los mecanismos de la democracia, aceptamos también la economía de libre mercado y con todos los parámetros que se quieran poner, y yo creo que es muy difícil ser radical en estas sociedades. Es decir, a mí me parece que la gente cuando gobierna, otra cosa son los lenguajes, en eso estoy de acuerdo con Mató, es decir, el lenguaje puede ser muy radical, pero cuando uno se pone a gestionar, Sí. cuando uno se pone a concretar las cosas, se hace una persona moderada y racional, sobre todo si él es racional. Pues gracias también por su mensaje final, señor Paniagua. Buenas noches. Terminamos, lo hacemos como siempre con las imágenes, los sonidos que nos deja esta jornada. Nuestros invitados siguen reflexionando, les dejamos ahí. Mañana más. Nos vemos, buenas noches, gracias por estar ahí. El señor Sánchez se ha presentado con su nuevo socio y ha fracasado.
en 2 ocasiones. Entonces, el señor Sánchez o nos lleva a elecciones, lo cual sería un disparate, o yo le pediría que si no quiere acordar, al menos deje gobernar a quien ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular. Per tal d'alçar la veu i reivindicar de manera contundent la necessitat de que s'invertisca en aquesta infraestructura que per a nosaltres, en termes estratègics, és fonamental per a la nostra economia, per a la nostra societat. Promoure aquesta igualtat que hem d'anar treballant perquè sigui real en la societat. Jo estic convençut que anem a tindre un enorme número de visitants, per tant estic segur que això clarament va repercutir en el gasto que se va fer en hotels, restaurants, i per tant crec que la ciutat va viure, gràcies als fallers i les falleres, uns dies extraordinaris.